En 1982, el panorama musical estaba marcado por la crisis económica, el estancamiento en las radios y la desaparición de géneros populares como el disco. Los medios estaban divididos y MTV apenas comenzaba a emerger. En este contexto, Thriller llegó como un terremoto, cambiando no solo la música, sino la forma en que la consumíamos, cómo la sentíamos y, lo más importante, cómo la veíamos. Este álbum no solo rompió récords de ventas, con más de 35 millones de copias en Estados Unidos y más de 110 millones a nivel mundial, Thriller se convirtió en el álbum más vendido de todos los tiempos, pero su impacto fue mucho más allá de lo que los números pueden mostrar. Jackson y Quincy Jones pasaron meses seleccionando canciones, buscando el equilibrio perfecto entre innovación y accesibilidad. De más de 600 canciones, eligieron solo 9 que lograron sintetizar toda esa mezcla de géneros, emociones y sonidos, desde el épico Billie Jean hasta la intrigante The Girl Is Mine. Pero el verdadero poder de Thriller no fue solo su música, fue la manera en que Jackson desmanteló las barreras raciales en los medios. MTV, en sus primeros días, se centraba en el rock y la música blanca, pero Thriller hizo que los estándares de la industria cambiaran. No era solo por tener invitados como Paul McCartney o Eddie Van Halen, era porque sus canciones y videos eran demasiado buenos para ser ignorados. Hoy Thriller sigue siendo mucho más que un álbum. Ha dejado una huella imborrable, creando un nuevo paisaje musical donde los artistas de color ya no estaban confinados a los márgenes. Más de 30 años después de su lanzamiento, sigue siendo el álbum que definió una década y el santo grial del pop. Then don't have a baby. And don't think maybe if you can't feed your baby. Es la canción que abre el álbum y el cuarto sencillo consecutivo en el top 10 de Estados Unidos. También lideró listas en varios países como Canadá. Jackson la interpretó en el Victory Tour y en todas sus giras en solitario, Bad, Dangerous y History. Planeaba usarla como apertura en This Is It y fue una de las pocas canciones que siempre cantó en vivo. Originalmente escrita para su hermana LaToya, fue grabada en 1978 durante las sesiones de Off the Wall, pero fue descartada y regrabada en 1982 para Thriller. Su versión demo apareció en el álbum póstumo This Is It. La canción trata sobre iniciar discusiones sin razón aparente. La famosa frase "Mama say, mama sa, mama kusa, mama say, mama sa, mama kusa" proviene de Soul Makossa de Manu Dibango, quien demandó a Jackson en los 80 por no darle crédito. El caso se resolvió fuera de los tribunales luego de que admitiera haber usado la frase sin permiso. En 2008, Jackson regrabó la canción como dueto con Akon para Thriller 25, convirtiéndose en su último sencillo en vida. Más allá de su energía contagiosa, la canción habla de los desafíos de la fama, la repetición de I said you wanna be starting something, you got to be starting something. I said you wanna be starting something, you got to be starting something. Critica a quienes buscan problemas donde no los hay, alimentando el drama, especialmente en los medios. La letra también refleja la sensación de estar atrapado sin salida, como Jackson bajo el escrutinio de la prensa. You're hard to get over, you're too low to get under. You're stuck in the middle, and the pain is thunder. Hace referencia a Billie Jean, reforzando la idea de que siempre hay alguien difundiendo chismes y mentiras. Billie Jean is always talking when nobody else is talking, telling lies and rubbing shoulders, so they call her mouth a motor. También introduce la metáfora del vegetal, representando a quienes son explotados y criticados sin poder defenderse. There'll be no more mountains for us to climb. I can't be still, you thrill me, baby, be mine. Escrita por Rod Temperton, esta canción funky muestra a Jackson expresando la emoción de una nueva relación y suplicando compromiso. Quincy Jones reclutó a Temperton para el álbum tras su éxito en Off the Wall. En una entrevista de 2009, Jones reveló que el gran músico de jazz John Coltrane inspiró el toque bebop de la canción. Si prestas atención a Baby Be Mine, Rod Temperton es un genio.
El ingeniero Bruce Swedien atribuyó la claridad vocal de Jackson a su micrófono Shure SM7 y al preamplificador Neve 1084, utilizados en todo el álbum. Ndubu Chancler grabó la batería sobre una plataforma elevada de 2.5 metros cuadrados para evitar la captación de sonidos secundarios mientras Jackson grababa sus voces. But we both cannot have, so it's one or the other. Escrita por Jackson y producida por Quincy Jones, fue grabada con Paul McCartney en los Westlake Studios de Los Ángeles del 14 al 16 de abril de 1982. Fue su sencillo debut. Curiosamente, Jackson nunca la interpretó en vivo. Jackson y McCartney ya habían colaborado en Say 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 y The Man para el álbum Pipes of Peace de 1983. The Girl Is Mine alcanzó el puesto 2 en el Billboard Hot 100 y lideró las listas en España. Para 1985 había vendido 1.300.000 copias y fue certificada oro. Sin embargo, los críticos la consideraron la canción más débil del álbum y la portada del sencillo fue tomada por Linda McCartney. Se dice que Jackson escribió la canción con McCartney mientras veían caricaturas. Quincy Jones le sugirió crear un tema sobre dos hombres peleando por una mujer. Inspirado, Michael grabó la melodía y los arreglos en una grabadora en plena madrugada. Canté exactamente lo que escuché en mi cabeza, comenzando con la melodía, los teclados, las cuerdas, todo. La canción estuvo envuelta en 2 demandas por plagio, 1984 y 1993 respectivamente. En ambas, Jackson testificó y ganó. El abogado James Clenk elogió a Jackson tras el veredicto. El hombre es un genio. No necesita las canciones de nadie más. Sus propias palabras fueron la clave para ganar. You start to freeze, and so it looks you right between the eyes. You're paralyzed. Thriller, lanzada como la cuarta pista del álbum, se publicó como sencillo el 11 de noviembre de 1983, siendo el séptimo y último sencillo. Es considerada una de las canciones más representativas del rey del pop. La versión instrumental se lanzó como lado B del sencillo Pretty Young Thing y posteriormente en Thriller Special Edition y Thriller 25. Un remix de 1992 llamado Def Remix también fue incluido en Thriller 25 como un bonus track exclusivo de Best Buy. En 2022, la maqueta original de la canción, titulada Starlight, fue lanzada como parte del álbum Thriller 40. La canción comenzó como Starlight, escrita en julio de 1982 por Rod Temperton, quien ya había trabajado con Jackson en Off the Wall. La idea original era crear una canción que encajara con la pasión de Jackson por el cine y con su evolución artística. Quincy Jones, productor del álbum, pensó que la canción debía ser el tema central, pero consideró que Starlight era un título débil. Se barajaron varios títulos, incluido Midnight Man, pero finalmente se eligió Thriller. Una vez decidido el título, Temperton supuestamente escribió la letra completa en solo un par de horas. La narración en el puente de la canción fue realizada por el legendario actor de películas de terror, Vincent Price. Thriller fue grabada entre septiembre y noviembre de 1982 en los estudios Westlake Recording en Los Ángeles, California. El ingeniero Bruce Swedien hizo que Michael grabara sus voces de diferentes maneras, doblando tomas y grabando a distintas distancias del micrófono. Algunas voces de fondo fueron grabadas en una cabina de ducha dentro del estudio. El bajo fue interpretado con un sintetizador Roland Jupiter 8, mientras que la parte instrumental de los versos fue creada con un Sequential Circuits Prophet 5. La percusión se hizo con una caja de ritmos Lindrum modificada con chips de sonido de otras 2 máquinas de batería. Un LM1 para la caja, el hi-hat y las congas, y una TR-88 para las palmadas. También se usó un piano Rhodes tocado por Greg Phillinganes y una guitarra a cargo de David Williams. Para grabar los aullidos del lobo, Bruce dejó grabadoras encendidas durante la noche en un granero con su perro gran danés, pero el animal nunca aulló. Finalmente, Jackson decidió grabar los aullidos él mismo. Para los efectos de puertas chirriantes, se alquilaron puertas diseñadas específicamente para efectos de sonido en los estudios Universal y grabaron el sonido de las bisagras.
Vincent Price grabó la parte hablada en su segunda toma, después de que Rod Temperton la escribiera en un taxi camino al estudio de grabación. El video musical es considerado el más famoso de todos los tiempos, al menos por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que lo incluyó en su Registro Nacional de Cine en 2009, siendo el primer video musical en lograrlo. El video marcó un hito cultural, introduciendo coreografías elaboradas, vestuarios y diálogos dentro del formato. También popularizó el concepto de los videos musicales de larga duración, en los que se creaba una mini película para la canción y luego se editaba una versión corta. La versión completa de Thriller dura casi 14 minutos, pero ha tenido una longevidad impresionante, superando los 100 millones de vistas en YouTube. MTV solía transmitir la versión corta, que dura poco menos de 5 minutos, pero aún contenía alrededor de 1 minuto de contenido no musical en la historia. Gracias a la famosa escena del baile en el cementerio, el video popularizó las coreografías grupales en los videoclips pop, una tendencia que ya había sido impulsada anteriormente en 1983 por Pat Benatar con Love is a Battlefield. El video de Thriller le debe mucho a Alice Cooper, quien en 1975 creó una película basada en su espectáculo de la gira Welcome to My Nightmare. Aunque el proyecto de Cooper abarcaba todo un álbum, también tenía una temática de terror y contó con la narración de Vincent Price. Rod Temperton escribió Thriller. Era el principal compositor de la banda Heatwave, que formó junto con dos estadounidenses. Después del éxito de Boogie Nights en 1977, Quincy Jones lo invitó a escribir canciones para Jackson, lo que resultó en Rock With You y Off the Wall, la canción que le dio título al álbum de 1979. Cuando llegó el momento de trabajar en el siguiente álbum, Temperton nuevamente escribió el tema principal. Temperton también compuso otras 2 canciones para Thriller, The Lady in My Life y Baby Be Mine. Curiosamente, esas fueron las únicas canciones del álbum que no se lanzaron como sencillos. En 1983, los videocasetes se habían vuelto populares y la venta de videos era un gran negocio. Además de los famosos videos de ejercicios de Jane Fonda, se podía comprar una copia de Michael Jackson's Thriller, que incluía el video completo y un documental titulado The Making of Michael Jackson's Thriller. Esta cinta se convirtió en el video musical más vendido de la historia y más tarde fue certificado por el Guinness World Records, con más de 9 millones de unidades vendidas. Parte de su atractivo era su precio accesible, solo $24.95, cuando en esa época los casetes de películas eran mucho más caros. El acuerdo de distribución del video fue con una empresa llamada Vestron, que se acercó a John Landis con la idea de vender la película directamente a los consumidores, lo que resultó en un negocio muy lucrativo. La fecha de lanzamiento fue ideal, ya que salió a la venta pocas semanas antes de Navidad. But you wanna be bad, just beat it. Beat it. No one wants to be defeated. Se publicó como sencillo el 14 de febrero de 1983, siendo el tercer sencillo del álbum. La canción cuenta con el legendario guitarrista Eddie Van Halen en el solo de guitarra. Se considera una de las canciones más grandes de Jackson. Una maqueta de Jackson presentando la melodía de la canción fue lanzada como pista adicional en el segundo disco del álbum póstumo This Is It. Según el documental Thriller 40, Jackson quería hacer una canción orientada al rock debido a que MTV argumentaba que solo transmitían rock cuando se les preguntaba por qué no ponían videos de artistas afroamericanos. Además, quería que la canción se diferenciara aún más del sonido de Off the Wall. Van Halen fue invitado a tocar la guitarra después de que Jackson dijera que quería un guitarrista que atrajera la atención del público masculino blanco. Quería escribir una canción que yo mismo compraría si estuviera buscando una canción de rock, y quería que la disfrutaran los niños de escuela tanto como los estudiantes universitarios. La canción ganó 2 premios Grammy, 2 American Music Awards, y fue incluida en el Salón de la Fama de los productores de videos musicales. Fue grabada originalmente con una pista de acompañamiento diferente, sobre la cual Eddie Van Halen grabó su solo de guitarra. Hizo su solo sobre la sección de los versos porque sentía que funcionaba mejor, por lo que se hicieron algunos cambios. Sin embargo, esto interfirió con el código de sincronización en la cinta de 24 pistas, lo que impidió sincronizarla con otras cintas de 24 pistas necesarias para la canción completa.
Debido a esto, en los estudios Sunset Sound, Steve Lukather y Jeff Porcaro, de la banda Toto, tuvieron que regrabar la canción desde el principio con la voz original de Jackson, el solo de guitarra y algunos efectos de percusión ya grabados. Jeff Porcaro primero creó una pista de click usando baquetas y luego grabó su parte de batería. Lukather añadió las pistas de guitarra y bajo. En una entrevista con Piers Morgan, Eddie Van Halen reveló que nunca recibió pago por su solo. Lo hice como un favor, no pedí nada. Fueron solo 20 minutos de mi vida. Quincy me llamó y me preguntó si quería hacerlo. La política de la banda en ese momento era, no hacemos cosas fuera de la banda, pero todos estaban fuera de la ciudad, así que no tenía a quién preguntarle. Juro por Dios que pensé, ¿quién va a saber si toco en el disco de este chico negro? Not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. Escrita por Jackson y producida junto a Quincy Jones, Billie Jean trata sobre la cultura de las groupies que Jackson y sus hermanos experimentaron mientras estaban de gira. La canción alcanzó el puesto número 1 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el sencillo de Jackson que más rápido llegó a la cima desde ABC y I'll Be There en 1970. Aunque la historia de una mujer obsesionada que acosa a Jackson y lo acusa de ser el padre de su hijo ha circulado desde el lanzamiento de la canción, fue él mismo quien negó que estuviera basada en hechos reales. En su autobiografía de 1988, Moonwalk, Jackson explicó: nunca hubo una Billie Jean real. La chica en la canción es una combinación de personas con las que mis hermanos han tenido que lidiar a lo largo de los años. Nunca pude entender cómo estas chicas podían decir que llevaban el hijo de alguien cuando no era cierto. El video de Billie Jean es frecuentemente acreditado como el que rompió la barrera racial en MTV. Aunque el video de Pass the Dutchie de Musical Youth fue el primero de una banda negra en aparecer en la cadena, estos eran considerados más una novedad. Después del lanzamiento del video de Billie Jean, más artistas afroamericanos comenzaron a ser transmitidos en la cadena, incluido Prince. Human Nature fue lanzada como sencillo el 3 de julio de 1983, siendo el quinto sencillo del álbum. Se considera una de las canciones más icónicas de Jackson. Una versión editada del álbum fue lanzada como lado B del sencillo Leave Me Alone. Inicialmente, Toto rechazó la canción porque no tenía el sonido de rock de estadio que buscaban. Porcaro decidió conservarla y más tarde, Quincy Jones escuchó una cinta con demos de Toto, donde por casualidad encontró Human Nature en el otro lado del cassette. Jones pensó que encajaría perfectamente en Thriller y le pidió a John Bettis que reescribiera las letras, manteniendo los coros originales. Una versión fue grabada para Thriller el 2 de octubre de 1982, en la tonalidad original de Do mayor. Más tarde, se cambió a una tonalidad más alta para la versión final. Finalmente, Human Nature reemplazó a Carousel, una canción que estuvo a punto de formar parte del álbum. I want to love you, pretty young thing. You need some loving. Turn a loving girl, and I'll take you there. Quincy Jones tuvo la idea para el título de la canción después de que su esposa Peggy Lipton comprara lencería con las palabras Pretty Young Thing. A partir de ahí, Jones pidió a varios compositores, incluido Mike Cole, que escribieran una canción basada en ese título. Jackson y Greg Phillinganes coescribieron una versión en septiembre de 1982 y la presentaron a Jones. Sin embargo, Quincy quería un tema más rápido, mientras que la versión de Jackson era de tempo medio. Finalmente, James Ingram presentó su demo, y a Jones le gustó más. Le pidió a Ingram que terminara la letra, sugiriendo alargar el puente y agregar una sección de cánticos. Esto le valió a Jones un crédito como coautor. There'll be no darkness tonight. Lady, our love will shine, lighting the light.
La canción fue grabada por primera vez en septiembre de 1982 y finalizada en noviembre del mismo año. Jackson mencionó que fue una de las canciones más difíciles de grabar para el álbum. Estábamos acostumbrados a hacer muchas tomas para lograr la perfección vocal, pero Quincy no estaba satisfecho con mi trabajo en esta canción, incluso después de literalmente decenas de tomas. Finalmente, una noche me tomó aparte y me dijo que quería que suplicara. Quincy quería que suplicara en la grabación, así que volví al estudio y pidieron que apagaran las luces y cerraran la cortina entre la cabina de grabación y la sala de control para que no me sintiera cohibido. Quincy puso la cinta a rodar y yo supliqué. El resultado es lo que escuchas en la canción. La canción originalmente era más larga, pero se eliminó un verso y un coro para reducir su duración. La versión extendida finalmente se lanzó en 2002 en el álbum The Songs of Rod Temperton, aunque no en la calidad de audio que los fans esperaban. Aún está por verse si alguna vez se publicará en su máximo esplendor. Y así llegamos al final de este viaje a través de Thriller, el álbum que no solo rompió récords, sino que cambió la música para siempre. Cada canción es un testimonio del genio de Michael y de su capacidad para innovar y emocionar. Pero su historia no termina aquí. ¿Qué otros aspectos de su legado te gustaría explorar? Déjamelo en los comentarios y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo video.